Y vamos a dirigir atención al versículo 14 y estaremos leyendo hasta el 46. El tema de esta noche, amados hermanos, el tema de esta noche es Pablo en la sinagoga con un sermón muy largo. Ahí está, la hermanita Évole nos hizo favor de hacer esa imagen del apóstol Pablo, o lo que pudiera ser haber sido el apóstol Pablo predicando, ¿verdad? Pablo en la sinagoga con un sermón muy largo, hermanos, muy largo. De esos que a veces usted mismo está aquí en la congregación y en más de 3 ocasiones ha dicho, pues ¿por qué el pastor se tarda tanto para predicar? Se alargó el pastor mucho, 1 hora o 1 hora 10 minutos. ¡Ay, qué largo estuvo hoy el culto! Bueno, hermano, quiero decirle que no fui yo el único. También el siervo de Dios, el apóstol Pablo, daba sermones muy largos. Así que bueno, pues es tiempo de predicar la palabra del Señor. Y desde aquí damos un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales. Hermanos, ¿qué deseamos para todos ellos? Que Dios los bendiga. Esperemos que la palabra de hoy sea de edificación para su vida y para su familia. Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, Hechos de los Apóstoles. Vamos a esperar un momento a Yasmin porque todavía no está lista. Vamos a preparar Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Versículo 14 al 46. Y dice así: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahí empieza el sermón de Pablo. Todo lo que vamos a leer es un sermón que Pablo dio en Antioquía. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien les contare. Mas cuando salieron de ellos, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la venida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Se ha leído palabra del Señor, iglesia. Y todos dicen: amén. Pueden tomar asiento. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro vivo. Es un libro muy importante para la iglesia de Dios. Los Hechos de los Apóstoles nos hacen que nos sitúen a todos en cómo los discípulos de Jesús empezaron a dar a conocer el Evangelio. Es en este libro que nosotros podemos experimentar los sufrimientos,
y las persecuciones que nuestros hermanos de la iglesia primitiva empezaron a padecer por causa del evangelio. Predicar el evangelio nunca ha sido algo sencillo. Predicar el evangelio nunca ha sido algo fácil para todos. La predicación de la palabra de la cruz es una predicación que ha costado lágrimas y que ha costado muchas vidas. Es algo muy bonito para nosotros en este tiempo que vivimos, disfrutar del evangelio, vivir el evangelio, conocer la palabra de Jesús. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Hoy vivimos tiempo en que el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo no es valorado verdaderamente como debiese de ser. La palabra de la cruz cada vez se menosprecia menos. Y para nosotros, en estos tiempos actuales, se vuelve en un evangelio muy cómodo. Por eso es que si usted quiere, hoy viene a la iglesia. Si usted no quiere, el domingo usted no va a venir a la iglesia. Aunque usted pueda venir a la casa de Dios, usted no va a venir, porque para usted el evangelio es cómodo. Pero yo quiero decirle, hermano, que no debemos de acostumbrarnos a la comodidad de estos tiempos, sino más bien pensar en todos aquellos mártires que nos antecedieron, que expusieron su vida. Familias completas eran llevadas al circo romano para ser sacrificadas por causa de la palabra de la cruz de Cristo. Qué hermoso es vivir un evangelio que nos sitúe en una realidad. Un evangelio que nunca ha sido fácil predicar. Un evangelio que, vuelvo y repito, ha costado lágrimas, ha costado vidas completas a través de las generaciones. Pero hoy los pastores prometen un evangelio de prosperidad, prometen un evangelio de abundancia, engañando a la iglesia y diciéndoles que todo va a estar bien en tu vida, que a partir de que tú aceptes a Jesús, todo te va a ir bien. Y no hay tal cosa, sino hay una gran mentira que se está enseñando. La palabra de la cruz de Cristo siempre ha sido una palabra que ha sido sufrida, que ha sido dolida. Es una palabra que nos llama a una entrega, a un compromiso. Y Jesús le dijo: venid en pos de mí. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Es mentira que todo te va a ir bien. No es cierto. Vas a tener problemas, vas a tener escasez, vas a padecer enfermedad. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando estamos revestidos de Cristo hay sanidad. Cuando estamos revestidos de Cristo hay solución para los problemas. Cuando estamos revestidos de Cristo hay restauración para los corazones dañados. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir un amén? Así que Pablo y Bernabé están en Antioquía, en una ciudad llamada Pisidia, a la cual se llegaba por el mar. Y se habla de un día de reposo. Esto es lo que se conoce como el Shabbat en el mundo de los judíos hasta el día de hoy. Es en ese día donde en la sinagoga se reunían los eruditos, los rabinos bíblicos, conocedores de la ley y los profetas.
notar que dice que en el día de reposo, Pablo y Bernabé llegaron a la sinagoga. Dice un dato muy importante, dice, y se leyó la ley y los profetas. ¿Por qué dice esto? Cuando usted entra un poco en la historia bíblica, va a descubrir que hubo un rey llamado Antíoco, y por muchos años él prohibió que se leyera la ley y los profetas. Pero ahora, nuevamente, otro rey, otro gobernador, ha vuelto a instaurar en el pueblo judío que toda reunión en la sinagoga se debe de hablar de la ley y de los profetas. Así que se ha leído la ley y se han leído a los profetas. En este momento la Escritura no nos dice a mí y a usted qué es lo que se leyó en la sinagoga. Pero sí nos dice que los rabinos de la sinagoga le dijeron a Pablo: varones, ¿tienen ustedes alguna palabra de exhortación para este pueblo que está congregado? Y es ahí donde vemos entrar en acción a Pablo. Yo me imagino que Pablo dijo: pues para esto he venido. Me están pidiendo que si hay una palabra de exhortación, me están poniendo donde hay, y ahora me van a escuchar. Claro que tengo una palabra de exhortación para todos ustedes. Y es como Pablo empieza a decir ese sermón tan largo hasta el versículo 46. Por eso, amados hermanos, hasta el día de hoy, en la iglesia de Dios, siempre debe haber una palabra de exhortación para la iglesia. No, hermano, es que el pastor sea regañón. No es que el pastor sea fastidioso. No es que el pastor tenga una manera de ser que le quiera molestar a usted. Es que la palabra de Dios nos demanda una exhortación para la iglesia del Dios viviente. Alguien alabe a Dios. Así que Pablo les empieza a desgajar, o sea, a desarrollar la historia de Dios, y se las cuenta desde Moisés en Egipto hasta Josué en la tierra de Canaán. Claro está, la Escritura nos da una síntesis de lo mucho que Pablo tuvo que haberles enseñado a ellos. También Pablo les habló de la historia de Dios, hermanos, desde los tiempos de los jueces hasta Juan el Bautista. Pablo les habla y les dice a ellos que hubo un tiempo donde el pueblo cayó. Dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Así que Juan llega predicando el bautismo de arrepentimiento. Y ahora nosotros sabemos por la palabra de Dios que hay un bautismo de arrepentimiento, pero también de perdón de pecados. Y ese bautismo es en el nombre de Jesucristo. Cristo es el Hijo de David. Jesús es el Mesías prometido. Es el Salvador que Dios había prometido a su pueblo. Y por eso Pablo les dice, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pero ellos, los judíos, no quisieron recibirlo.
Y ahora nosotros sabemos por la Escritura que Jesucristo, Él es el Señor. Amén. Él es el Cordero de Dios proclamado por Juan el Bautista. Él es, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es en Jesús en quien se cumplen todas las profecías mesiánicas del profeta Isaías. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Jesús es el Señor, porque Jesús es el Mesías, porque Jesús es el Cordero de Dios, porque Jesús es el ungido, porque Él es el renuevo, porque Jesús es el deseado de todas las naciones. Ese es nuestro Jesús. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Él es Jesucristo, nuestro Dios. Él es el nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermano? Oiga bien, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo, y su nombre es Jesucristo. No son tres, no son dos, es uno solo y su nombre es Jesús. Voy a volver a repetir por si alguien que me está viendo en la red no lo acaba de entender. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo y su nombre es Jesús, y no hay otro como Él. Alguien diga gloria a Dios. No hay otro nombre bajo el cielo. No lo hay, iglesia. La Escritura lo declara, la Escritura lo confirma. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos los hombres. No lo hay, solamente en el nombre de Jesús. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, porque Jesucristo es Dios. No son tres, no son dos, es uno solo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor, uno es. Alguien puede alabar a la gloria de Dios. Pero Cristo es la representación del perdón. Cuando usted ve el versículo 38, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo se los dice a todos en la sinagoga. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anunció el perdón de pecados. Yo me imagino que en el momento que Pablo está exhortando a todos los judíos en la sinagoga, empezaron a rechinar los dientes. Otros empezaron a decir: uy, lo que está diciendo que Jesús es el que perdona pecados. Pues ellos declaraban que solamente Dios podía perdonar pecados. Y ahora nosotros conocemos y nosotros sabemos que en Jesucristo hay perdón de pecados. En Jesucristo, hermano, hay perdón de pecados. Escúchame, tú que todavía no le entregas tu vida al Señor, tú que todavía no te bautizas, solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? Aleluya. Hay perdón de pecados para los judíos y también para todos los gentiles. Y ahí entramos todos nosotros entramos en ese perdón de pecados. No éramos pueblo, pero por cuanto creímos en su nombre, fuimos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Así que ese mensaje de Pablo toca el corazón de los judíos, golpea lo más profundo de los gentiles, los hace tambalearse en lo que ellos creían.
Porque una de las características del ser humano es la dureza de su corazón. El Señor lo dice desde el Antiguo Testamento. Duros de cerviz, tercos para entender, difíciles para aceptar. Pero es tal la palabra de Pablo en la sinagoga que cada palabra que usted lee ahí está golpeando y golpeando y golpeando y vuelve a golpear hasta que cuando termina dice que los gentiles lo siguieron y le pidieron: Pablo, no te vayas, Pablo, quédate con nosotros, Pablo, por favor, regresa en el otro Sabbat, queremos oírte, queremos que tú nos prediques, queremos que tú nos exhortes. Pablo, háblanos de ese Jesús que ha traído perdón de pecados. Y este Jesús que trae perdón de pecados es el que aquí te predicamos esta noche, que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay salvación para nuestras almas y no hay más. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una obra maravillosa del poder pentecostés, desde el capítulo 1 hasta el último versículo del capítulo 28. Todas las cartas paulinas, todas las cartas a los hermanos, el libro de Revelaciones termina con un amén. Pero este libro precioso de los Hechos de los Apóstoles no termina con un amén. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía se sigue escribiendo la historia de la iglesia. Quiere decir, hermanos, que este libro no se ha podido cerrar. Hay muchas cosas que todavía nosotros tenemos que hacer. El Señor lo dijo: mayores cosas harán ustedes. Así que a la iglesia nos es encomendado hacer mayores cosas, hacer una obra maravillosa, no solamente en mi vida, en su vida, en su familia, en la sociedad en que vivimos, en el país en donde estamos. Tenemos que ser una iglesia edificadora, constructora de buenas costumbres, de principios morales y espirituales que nos hagan representar dignamente esta palabra de Dios ante cualquier persona. Por eso, hermanos, si hay algo que nosotros debemos de hacer cada día, es leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vuelvo y repito, empieza con un derramamiento glorioso, con un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, al cual su Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Y saben qué? Eso no ha pasado hasta hoy. La iglesia de Cristo sigue siendo un testigo para el mundo. Cada día más hay musulmanes que se convierten al cristianismo. Hay shintoístas que se convierten al cristianismo. Cada día más, y de las diferentes culturas están corriendo a venir a los pies de Cristo, porque hay una palabra que se va a cumplir. Esta palabra dice que Cristo el Señor ha de venir pronto.
Pablo y Bernabé se retira, en el versículo 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esta palabra? Hay un gozo que debemos de vivir, hay un gozo que debemos de experimentar, que la salvación ha llegado a mi vida y que la salvación ha llegado a su vida, y todo aquel que quiera creer en el nombre de Jesucristo, la salvación está a tu alcance. Hay un gozo, hay una llenura del Espíritu Santo que tenemos que buscar cada día. Amén. Siempre ha habido sed en el alma del hombre. Así es. El ser humano sin Dios es nada. Y ahí mismo, en el capítulo 10, nos enseña lo que es un hombre tener sed de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Nos habla de un hombre piadoso llamado Cornelio, un gentil al que, habiéndole parecido un ángel, le declaró las cosas que tenía que hacer, y manda a buscar a Pedro. Y a Pedro se le había anunciado por visión que iban a venir unos varones a buscarlo, y el Espíritu Santo le dice a Pedro: no te opongas, sino más bien ve con ellos. Y Pedro, al momento en que los varones llegan, él ya los estaba esperando. Así que dice la Escritura en el versículo 33: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aleluya. Señor. ¿Quién le dijo a Cornelio que Dios le había mandado a Pedro que les hablara a ellos? Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. Jesucristo trae el evangelio de la paz a nuestras vidas. Jesucristo trae la reconciliación del hombre con Dios por medio de Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Mire, otra vez el libro de los Hechos nos sitúa después del bautismo que ha predicado Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Mire qué privilegio tan grande. ¿Quién no hubiera querido estar comiendo con el Señor? ¿Quién no hubiera querido estar sentado bebiendo con él? A este levantó Dios al tercer día
manifestase. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Habrá alguien aquí que quiera creer para recibir perdón de pecados por su nombre? ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, usted me está leyendo esta palabra? Yo no puedo decir que no, porque es palabra de Dios. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El que habla en lenguas magnifica a Dios. El que habla en lenguas, misterios de Dios habla. El que habla en lenguas está magnificando a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermano, cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú predicas el nombre que trae perdón de pecado, la gente va a estar hambrienta, va a estar sedienta de conocer la verdad. Yo te lo digo, amado hermano, nunca te cierres la boca para predicar el nombre de Jesús. Nunca te apenes, nunca te avergüences. La palabra de la cruz te da un respaldo poderoso. Solo Cristo puede limpiarnos y puede justificarnos. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero pastor, usted, es que yo no estoy haciendo nada malo. Pastor, yo nunca he robado, yo nunca he matado, pastor. La Biblia dice que fuimos concebidos en maldad. Hay una maldad natural en todos nosotros. Y necesitamos ser limpiados. Porque es por la gracia de Cristo, de Dios en nuestras vidas, que nosotros no hemos llegado a hacer tanta maldad y tanta perversidad como tantos otros se han destacado en sus vidas. No nos podemos asustar. No podemos decir, mira nada más Hitler, cuántos millones de judíos exterminó. Pues qué hombre es este, pues qué demonio es ese. No, porque también en nosotros hay maldad, pero es por la gracia de Dios que nos ha limpiado y que nos ha detenido y no nos ha permitido que hagamos cosas aún peores. Porque así es el pecado. Es perverso. El pecado es una maldición en la vida del ser humano. Y necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser lavados.
Y para eso hay una sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Hay una sangre que nos limpia, hay una sangre que nos purifica, hay una sangre que nos lava, hay una sangre que nos redime. Es la sangre del Cordero de Dios, es la sangre del Cordero Pascual. Ya no puede haber más sacrificios. Necesitamos creer que en Jesucristo podemos ser justificados. Hay resultados que el hombre no puede valorar totalmente de esa justificación. Son resultados invalorables, como tener paz con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Vaya a la escritura, por favor. Romanos capítulo 5, verso 1. Vaya a la palabra de Dios. Léalo con sus mismos ojos. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, yo estoy en paz con Dios. Hermano, regocíjate, gózate, estás en paz con Dios. Que venga lo que venga la enfermedad que sea, que venga la tragedia que sea, no importa de qué manera el hombre va a morir, lo que importa es que tengas paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! No hay otro. Nada de que la virgencita, nada de que la intercesora. Óigame bien usted que me está viendo a través de la plataforma digital. Si usted es un católico, usted es un religioso y su vida está completamente vacía, porque la única paz que puede llegar a nuestras vidas para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Apague sus veladoras. Deje tantos rosarios y tantos colguijos. Entréguele su vida a Cristo, bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos sus pecados y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y regocíjese porque su persona, su alma, su cuerpo, su espíritu tiene paz con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Alguien puede decir un gloria a Dios, a la palabra del Señor? ¡Aleluya! No estamos condenados, Terry. Todos los que tenemos paz con Dios no estamos en condenación. Romanos capítulo 8. Vaya a la escritura. Miren nomás qué hermosa es la palabra del Señor. Esta palabra, hermano, es para que usted hoy se vaya bien gozoso, bien agradecido con Dios, y para que el domingo entre por sus puertas con acciones de gracia y por sus atrios entren con alabanzas desde afuera del templo. No estamos condenados. La escritura dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, hermanos de Brian, ninguna condenación hay para usted si usted ya está en Cristo Jesús. Y si usted todavía no está en Cristo Jesús, yo lo invito a que dé ese paso de obediencia
le invito a que tome la mejor decisión de su vida. Tenga paz con Dios. Y número 2, ninguna condenación habrá para usted. Eso es lo fuerte. El no estar condenados es un beneficio que está disponible debido a la muerte de Cristo. Todos nuestros delitos, todos nuestros pecados que nos condenaban, que había contra nosotros por nuestra naturaleza humana, fueron quitados y fueron clavados en la cruz. Vaya a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer a la palabra del Señor. Es necesario que esta noche hay alguien aquí que anda en desánimo. Hay alguien aquí que está dejando de creer. Hermano, hermana, que estás aquí, estás cayendo en la duda del poder del Evangelio y del poder de la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Todos los pecados habían traído condenación a nosotros, a toda la humanidad, antes del sacrificio de Jesús. Pero Cristo el Señor fue sepultado y el Señor ha resucitado. Cristo no está muerto, iglesia en Bryan. Él está vivo, Él vive. Él es eterno. Y a vosotros, dice la palabra, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Cristo nos da vida juntamente con Él mismo, perdonándonos todos los pecados. Habrá alguien que diga: pastor, a mí me gusta eso de que Él me perdona todos mis pecados. Yo, ¿sabe qué? A mí me gusta eso, hermano, de que Cristo me perdona todos mis pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué hermoso es ver que la cruz de Cristo es el triunfo de toda la humanidad! Es el triunfo de todos aquellos que quieren creer en Él. Es el triunfo de todos aquellos que lo acepten como su Señor y Salvador. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar con el peligro de la duda. Entonces vuélvase otra vez a Hechos capítulo 13. Todos. Hechos capítulo 13, verso 40. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. El apóstol Pablo les dice a ellos, a todos los que estaban en la sinagoga:
a todos los que lo estaban escuchando en ese momento: miren entonces de todo lo que les he predicado, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Y el verso 41 dice: ¿qué es lo que está dicho? Mirad, oh menospreciadores. Otra versión dice: oh burladores, que se burlan del evangelio. Y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. El Señor ha comenzado a hacer una obra en cada uno de nosotros. Él todavía no termina. Dice su palabra: hay una obra que tú no puedes creer, pero yo la estoy haciendo en ti. El Señor dice: tú eres como la vasija del alfarero, pero yo, el Señor, soy el alfarero. Yo estoy haciendo una obra en ti, una obra preciosa. Mi Espíritu Santo se mueve dentro de ti y trabaja en ti cada segundo que tú respiras, cada minuto de vida, cada hora, cada día, cada mes, cada año. Él no ha terminado una obra que ha comenzado en ti. Por eso es que este libro de los Hechos de los Apóstoles no se ha cerrado. No dice amén, hermano Terry. No dice amén. No dice amén, hermanos. Ese libro hasta hoy sigue siendo esa obra que edifica a la iglesia de Cristo. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Alguien puede decir amén. Desde el principio la iglesia apostólica ha creído fielmente con la manifestación gloriosa de hablar en lenguas. Es una señal que este libro nos testifica que hablar en lenguas es hablar las maravillas del Señor. Es no entender los misterios. Pero el Señor está revelando y dándonos misterios a nuestra vida que nos van edificando y que nos van construyendo. Amén. Por eso, hermanos, desde hace 25 o 30 años para acá, otras denominaciones religiosas han venido creyendo en el don de hablar en lenguas. Católicos, presbiterianos, metodistas, luteranos, carismáticos creen en el don de hablar en lenguas, porque así está escrito en el Pentecostés. Todos fueron llenos con lenguas de fuego y el Espíritu Santo, y el hablar en lenguas como una evidencia poderosa y gloriosa del poder de Dios. Así que lo voy a invitar a que se ponga en pie, porque el tema de esta noche es el sermón. Pablo en la sinagoga con un sermón muy largo, y yo quisiera seguirle predicando más de este mismo sermón, pero ¿sabe qué, hermano? No nos alcanzaría el tiempo de esta noche. La oferta de la salvación por gracia es un gran privilegio que nadie debe menospreciar. Nadie. Rechazar esta oferta hoy en día traerá para todo aquel, traerá una mayor condenación. La gente no quiere creer
¿De qué manera nuestros días se pueden acortar en esta tierra? El sábado de la noche recibí una llamada de México y me pedían oración por una familia completa. Que un hombre joven de 38 años, inmensamente rico en México, dueño de compañías que construyen plataformas marinas, nada más para que usted se dé una idea. Me dice mi yerno, suegro, le encargo su oración por toda la familia porque se mató uno de los herederos, uno de los principales, en la motocicleta, corriendo a 200 millas por hora. ¿No cree usted, hermano, que es una forma tan miserable de perder la vida? Teniendo todo. Porque cuando no se tiene a Cristo, hay vacíos en el corazón del ser humano que nada los va a poder llenar. Cuando se tiene a Cristo en nuestras vidas, usted valora la paz que tenemos con Dios. La paz con Dios que solamente Jesucristo nos pudo dar por su muerte en la cruz. Y que ahora está a nuestro alcance por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo, para el perdón de todos nuestros pecados. Pero dice Pablo, no menosprecien, como lo hicieron en otros tiempos, no menosprecien la gracia que hoy tenemos, que es un grande privilegio y para salvación. Recibir a Cristo en nuestras vidas va a llenar nuestra vida. Rechazarlo va a llevar mayor condenación a todo aquel que no quiere servirle al Señor. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dijo que iba a estar, dijo la ira de Dios está sobre él. Cuando la vida en un cuerpo se corta, que no aceptó a Cristo, hay una condenación eterna. Es palabra de Dios, hermanos, ahora. Es palabra del Señor. Por eso, hermanos, yo los invito a todos que veamos por todos nuestros familiares que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Pelee por ellos, luche por ellos, que no se le vaya este año más sin que ellos vengan a los pies de Cristo. Hay que pelear esas batallas de rodillas, en humillación, en ayuno, en oración. Hay que pelear esas batallas. Los quiero invitar a que vengan al altar todos y que usted en su oración, en su momento de reflexión por esta palabra, reafirme su compromiso con Dios.